Hola mis amadísimos, otra vez con ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? No se pierdan la historia de hoy que está buenísima. Bueno, la historia de hoy la vamos a encontrar en el libro de los Hechos, en la palabra de Dios, del capítulo 8 y del 26 en adelante. Dice que un ángel del Señor le habló a Felipe y que le dijo: Felipe, ve hacia el sur por el camino que lleva a Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Dice que Felipe se levantó y se fue. Luego dice, del 26 hacia abajo, dice que se encontró en el carruaje a un etíope, eunuco, que era funcionario de la reina Candace, y que entonces aquel hombre iba leyendo al profeta Isaías, y que el Espíritu le dijo a Felipe que se le acercara a ese carruaje, y allí lo encontró leyendo, y este era el pasaje que leía. Dice que como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Digamos que esto, cuando él lo estaba leyendo, Felipe se impresiona, pues porque es un pasaje muy profundo, ¿cierto? Entonces le dice Felipe al eunuco, le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Entonces le dice el eunuco, bueno, ¿y yo cómo voy a entender si nadie me ha explicado? Y entonces pues ahí me viene este versículo de Romanos 10:14 que dice que cómo pues invocarán al que no han creído, y que cómo pues creerán en aquel en que no han oído, pero y que cómo oirán si no hay quien les enseñe, ¿cierto? Esa es una labor que el Señor nos ha dejado a nosotros. Bueno, seguimos con la historia y qué fue lo que pasó. Entonces, Felipe dice en el 35 que entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde la escritura y le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, ya vemos el contraste de lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? Felipe era, digamos que un diácono que tiempo atrás, unos días atrás, había sido enviado a Samaria, y allí en Samaria el Señor le había permitido ver muchísimos milagros, habían muchísimas vidas transformadas, y digamos que habían ocurrido milagros cuando él compartía de Cristo, del Evangelio de Cristo. Habían sanado leprosos, inválidos, muchísimas personas habían sido transformadas por este mensaje, ¿cierto? Entonces, aún así, el Señor le dice que vaya allí, a aquel lugar. Entonces, pues, aunque esta historia es muy preciosa, yo quisiera rescatar lo que a mí me impacta de ella. Y la primera de ella es pues como la obediencia de Felipe, que estando allí en aquel sitio que era Samaria, donde había muchísimo trabajo para el Señor, donde había tal vez discipulados, mucho que hacer, le dice que se vaya de una para allá, y no le dice para cualquier lado, sino que es un camino desierto, ¿cierto? Y él ahí mismo no se pone a decir, bueno, ¿y cómo así? ¿Por qué yo? O yo por allá no voy, vea todo el trabajo que hay que hacer acá, yo acá estoy feliz trabajando, sino que inmediatamente sale y se va para allí. Qué hermosura, ese oído de Felipe también afinado, ¿cierto? Luego, cuando le dice el Espíritu que se le acerque, ¿cierto? Porque le dice, ve, acércate allí, y vuelve otra vez y obedece. Qué bueno que nosotros podamos aprender de Felipe, la obediencia sin renegar, tal vez sin decir por qué yo, sino calladitos, y entender que son cosas que tal vez el Señor nos permite, así como puso allí un ángel a que le hablara, también puede poner tal vez al anciano de nuestra congregación, tal vez al pastor, a decirnos, mira, vete a tal lado, ¿cierto? Y que entendamos que no son ellos, sino que es la palabra de Dios mismo, es la orden de Dios el que nos está enviando allí. Eh, Otra cosa me parece súper sorprendente, el amor de Dios, porque donde estaba Felipe muchísimas almas habían sido transformadas, y me imagino que mucho trabajo para hacer allí, pero aún así por una sola,
por este eunuco. Para los que no saben, eunuco es la palabra o el nombre que se le daba a un hombre que había sido mutilado, pues dice que era un alto funcionario de la reina. Esto significa que mantenía un contacto directo con ella, y como el rey en este tiempo se iban a combatir y todo eso, ellos no podían, digamos que, ejercer como varones. Entonces eso era un eunuco. Otra cosa que me causa muchísima alegría es ver cómo nosotros no necesitamos ayuda para ir a que las personas se conviertan, porque acá en la palabra, en el 30 exactamente, dice que le compartió el Evangelio. Es el Evangelio de Cristo el que hace que las vidas sean transformadas. ¿Y cuál es este Evangelio? El que es por fe, el que es por fe, el que funciona, el creer, no por la oración que hagamos, sino por la fe que tenemos en el Señor Jesucristo. ¿Cuál evangelio? El evangelio que Cristo murió en una cruz por mis pecados, que me limpió por su sacrificio, por derramar su sangre, y que resucita, que Él muere, pero que resucita y que está allí sentado a la diestra del Padre. El creer que esto es verdad, que no hay en ningún otro salvación, que no hay ningún otro camino, que Él es el camino, que Él vino a salvarnos de este castigo eterno, como dice en la Biblia, donde hay llanto, dolor, sufrimiento, fuego, agonía, ¿cierto? Y que nos quiere llevar por su inmenso amor, no por nada que nosotros hayamos hecho, sino por su inmenso amor, a este lugar donde Él comparte con su Padre, al reino de Dios, en el que no tenemos que hacer nada, solo por fe funciona. Él ya hizo todo lo que había que hacer en la cruz, el gran sacrificio de pagar nuestra deuda, nuestros pecados. Entonces, mis amados, qué bueno que podamos tener la obediencia de Felipe, el oído afinado de Felipe, y que no olvidemos que nosotros nos salvamos, es el Evangelio del Señor Jesús. Los amo.